Hola, buenos días. Buenos días, Rafael. Habla Marcos, de Venezuela. ¿Cómo estás? Hola, Marco, Dios te bendiga. ¿Cómo estás? Buen día para Muy todos. bien, igual. Bien, todo bien, gracias a Dios. Buen día para todos. Bueno, buenos días para todos. Qué bueno que podamos compartir en esta mañana. Les invito a que oremos para colocar este tiempo en la presencia del Señor. Padre Dios, te damos gracias en este nuevo día y colocamos en tu presencia este tiempo, Señor, de compartir con estos hombres de verdad, con estos hombres contra la corriente, Señor. Hoy te pido que bendiga sus vidas, que bendigas sus hogares y sus familias, amado Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos, Señor, para que tú en este día ilumines nuestros ojos del entendimiento, nos des un espíritu enseñable y un oído receptivo a tu palabra, Señor. Te doy gracias por cada uno de estos hombres que se conectan, Señor, y que podamos compartir esta palabra en este día. Oramos unánimes en la fe, en el poderoso nombre de Jesucristo de Nazaret. Amén. Amén. Bueno, el tema que vamos a compartir en esta mañana es la tentación. El tema que vamos a compartir en esta mañana es la tentación. Y qué bueno que usted está allí. Qué bueno que tuviéramos allí la Biblia en la mano para que podamos tener la claridad de lo que nos dice la palabra de Dios. Quiero preguntarles, ¿ustedes están observando allí las diapositivas? ¿Alguien me puede ayudar? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, muchas gracias. Qué bueno que estamos aquí y podamos compartir este tema. Les decía que nuestro tema de hoy lleva como título La tentación. ¿Y qué es la tentación? La tentación es un ataque inesperado. Quiero que nos ubiquemos allí en el libro de Génesis, en el capítulo 39. Libro de Génesis, capítulo 39. Qué bueno que usted tenga su Biblia allí, hombre de verdad, y que podamos compartir este tema en esta mañana. Libro de Génesis, capítulo 39. Y dice en Génesis 39:7, aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo.
La tentación surge donde menos se espera. La mujer de su amo puso sus ojos en José. Ahí tenemos un caso de acoso sexual, como lo conocemos hoy en día. Y ocurrió por aquella época. El acoso sexual de la esposa de este hombre hacia José, que era de la servidumbre de la casa. La tentación surge menos donde menos se espera. La tentación es un ataque importante. Y aquí me detengo un poco porque cuando hay una tentación, no podemos pasarlo por alto. Tenemos que estar muy alertas porque el diablo no se queda quieto. La palabra de Dios dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Entonces la tentación es un ataque importante. Pero encontramos en el versículo 9 que José se hace una pregunta, hay un interrogante en él. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Mira la importancia de estar nosotros conectados y ser temerosos de Dios. Ante una situación de tentación, tenemos que estar muy conectados con Dios. En cualquier situación, los que hemos aceptado en nuestras vidas a Cristo como Señor y Salvador. Y en el punto número 1 dice: José tiene un concepto serio de la tentación. Ceder a ella. José tiene un concepto claro de la tentación. Y se hace esa pregunta: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y dice en el punto número 1, José tiene un concepto serio de la tentación. Ceder a ella hace mal y es pecado. Punto número 2, José tiene el más absoluto respeto por su amo. Y punto número 3, una vida de santidad delante de su Dios. Pero me gusta el interrogante que tenemos. Dice: ¿usted qué haría? Y esa pregunta es para cada uno de nosotros, hombres de verdad, hombres contra la corriente. ¿Usted qué haría? Qué bueno esa pregunta. Nos pone a meditar. ¿Usted qué haría? Porque José, en el versículo 9 nos encontramos que dice: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Y pecaría contra Dios. ¿Usted qué haría? José tiene un concepto serio de la tentación. No podemos nosotros descuidarnos ante una tentación. José tiene el más absoluto respeto por su amo. Él no quiere faltarle. Pero lo más importante, una santidad delante de Dios. ¿Usted qué haría? La palabra de Dios presenta al diablo no como una mascota, sino como un león rugiente. Repito esto que es bien importante en la vida de cada uno de nosotros. La palabra de Dios no presenta al diablo
como una mascota, lo presenta sino como un león rugiente. Entonces, esto quiere decir que nosotros tenemos que estar muy atentos, muy conectados con Dios para una tentación. ¿Cómo ataca la tentación? Y quiero que leamos el versículo 10 del capítulo 39 del primer libro de Génesis. Dice el versículo 10, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella. La tentación era constante. Ella estaba asediando continuamente a José. El diablo no hace la siesta, tampoco la mujer de Potifar. Tienta a José cada día. Jesús enfrentó una tentación continua. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y tenemos un caso muy importante en la palabra de Dios, que está en el mismo libro de Génesis, en el mismo libro de Génesis, en el capítulo 3, versículo 6, cuando la tentación, la caída del hombre, la tentación de Eva. Y quiero que miremos ese versículo 6, que es bien importante, porque dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. El diablo no cesa, no para de ponernos tentaciones, no cesa de atacarnos. ¿Y qué hace regularmente? Ataca la cabeza. ¿Y quién es la cabeza de un hogar? El hombre. En un ministerio, un pastor. En una empresa, al gerente. Y la pregunta que nos hacíamos anteriormente, hombre de verdad, ¿usted qué haría? El diablo no hace la siesta. Por eso tampoco la mujer de Potifar. Tienta a José cada día. Y Jesús también enfrentó una tentación continua. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Eso lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículo 13. Pero también dice en San Mateo, dice que Jesús, para resistir al diablo, le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Podríamos decir en este caso que allí Jesús, al mismo Satanás, lo frenó con el poder de la palabra, le puso freno de mano, le puso freno de motor. Y es la única forma en que nosotros podemos resistir las acechanzas del diablo. Dice también la palabra de Dios que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Qué importante esto. Una gota de agua continua perfora la roca. La tentación buscará continuamente perforar tu fidelidad. Y esto es generalizado
en hombres y mujeres, se puede caer en tentación. No podríamos decir, no, es que la tentación es solamente para los hombres. No, esto es generalizado. Hombres y mujeres fácilmente podríamos caer en tentación. Una gota de agua continua perfora la roca. La tentación buscará continuamente perforar tu fidelidad. La tentación ataca corporalmente. La tentación ataca corporalmente. Dice el versículo 12. En el capítulo 39 del libro de Génesis dice en el versículo 12, y ella lo asió por su ropa diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Qué importante esto, ¿no? Ante la tentación no nos podemos detener. Ante la tentación nosotros tenemos que huir, correr, colocar distancia. La oportunidad es cómplice de la tentación. Dice en el versículo 11 que no había nadie de los de casa allí. No había nadie de los de casa allí. ¿Y qué hizo la esposa de Potifar? Aprovechó ese momento. ¿Aprovechó ese momento para qué? Para tentar al joven José. David venció a Goliat, pero no venció la tentación. Esto es bien importante, ¿no? David venció a Goliat, pero no venció la tentación. Será la tentación tiene efectos sobre nosotros, sobre otros y sobre la obra de Dios. Sobre nosotros, como hombres cabeza de hogar, afecta primeramente tu vida, tu integridad, afecta tu entorno, tu relación de pareja, tu relación de familia y afecta sobre la obra de Dios. El ejército de Israel estaba en guerra, pero David tomó una siesta, estoy parafraseando, y salió allá al terrado y vio a una mujer que se estaba bañando. ¿Quién era esa mujer? Betsabé. Yo quiero que miremos ese pasaje de la Biblia porque es bien importante en esto que estamos compartiendo en esta mañana. Lo dice segunda de Samuel, en el capítulo 11, en el versículo 1 dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá, pero David se quedó en Jerusalén. ¿Dónde debería estar David? Con su ejército, a la cabeza de su ejército. Y continúa diciendo en el versículo 2, hombres de verdad, dice, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se está bañando, la cual era muy hermosa. El resto de la historia usted ya la sabe, mi hermano.
El resto de la historia usted ya la sabe y las consecuencias que tuvo ese momento, un momento de placer, donde las emociones de David estaban al 100%. Y eso tuvo una consecuencia. Toda desobediencia tiene una consecuencia. David venció a Goliat, pero no venció la tentación. Y dice el versículo 27 de ese mismo versículo, de ese mismo capítulo: y pasado el luto envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Ya sabemos que ocasionó la muerte de Urías, Eteo, que era el comandante de ese ejército. Lo pusieron al frente, mandó a David que lo pusieran al frente del combate, y allí murió este hombre. No resistió la tentación. Hubo un presidente de Estados Unidos que se llamaba Bill Clinton, se llama todavía porque el hombre vive. Era el presidente de Estados Unidos y tenía el poder en ese momento. Y Bill Clinton tenía una secretaria que se llamaba Mónica Lewinsky. Creo que algunos los hemos escuchado ese tema, que fue, eso causó revuelo a nivel mundial. Y esa secretaria de Bill Clinton, Mónica Lewinsky, se paseaba allí por la oficina con una minifalda. ¿Y qué pasó allí? Los que tenemos algunos años de vida sabemos la historia, que este hombre cayó en tentación y cayó en adulterio. Eso fue algo tremendo. Entonces, David venció a Goliat, pero no venció la tentación. Requisitos para triunfar sobre la tentación. Triunfar sobre la tentación requiere una respuesta específica. Y eso está en el versículo 8 del capítulo 39 del libro de Génesis, versículo 8. Dice el versículo: y él no quiso. Allí está uno de los requisitos importantes en una tentación. Y él no quiso. Una respuesta contundente de parte de José. Y José era muy joven. Y dice: aunque todos lo hagan o sea natural, José dice: no quiero hacerlo. Derrotar la tentación requiere 2 letras: no. Y volvemos a la pregunta que nos hicimos iniciando: ¿usted qué haría? ¿Usted qué haría? Volvemos a esa pregunta donde iniciamos: ¿usted qué haría? ¿Qué haría usted ante ese caso? ¿Qué haríamos nosotros? José resistió la tentación. David no resistió la tentación. Y la pregunta es para cada uno de nosotros. Hombres de valor, hombres de verdad, hombres contra la corriente. ¿Usted qué haría? No, pero regularmente en el tiempo en que vivimos, no es que todo el mundo lo hace, pero tú y yo tenemos a Cristo. Un día aceptamos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. Y también nos enseña la palabra de Dios en 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice que de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Requiere de 2 letras: no. ¿Y cómo termina la oración del Padre Nuestro, la oración modelo que aparece en las Sagradas Escrituras, en el manual de vida?
no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Yo pienso que esa va a ser la oración de cada uno de nosotros en el día a día. No nos dejes caer en tentación. Que Dios nos renueve cada día y que continuemos muy firmes en su camino sin desviarnos de él ni a derecha ni a izquierda. O usa su voluntad ante la tentación, o la tentación usará la voluntad suya. Qué bueno este punto. O usa su voluntad ante la tentación, o la tentación usará la voluntad suya. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. No tenemos un espíritu de cobardía. Dice la palabra que nos dio un espíritu de poder. Un espíritu de poder controlar nuestras emociones ante la tentación. Espíritu de amor. Pero lo más importante de todo esto es el dominio propio. Y el dominio propio debe estar en cada uno de nosotros, hombres de verdad. Dominio propio. Controlar las emociones. Pienso que debe ser parte también de nuestra oración. Pedirle a Dios que controle nuestra mirada, que controle nuestra forma como escuchamos, que controle nuestras emociones. ¿Cómo estamos manejando nuestras emociones nosotros? En cada situación que se presenta, cómo manejamos las emociones, cómo estamos allí en cada área de nuestra vida ante una tentación. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y me gusta lo que continúa diciendo el versículo 9, dice, en 1 de Pedro capítulo 5, versículo 9, dice, al cual resistí firmes en la fe. Tenemos que estar muy firmes, cada uno de nosotros, para resistir la tentación. O usa su voluntad ante la tentación, o la tentación usará la voluntad suya. Triunfar sobre la tentación requiere una resistencia específica. Bien importante este punto. Dice el versículo 10 del capítulo 39 de Génesis, versículo 10, dice, hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella, para estar con ella. Ella no le decía a José que se acostara con ella para que la acompañara porque tenía miedo, porque no, para estar con ella, para tener relaciones sexuales. Y quiero que miremos allí en su Biblia lo que dice 1 de Corintios capítulo 10. Miremos allí lo que dice la Biblia, la palabra de Dios en 1 de Corintios capítulo 10. Versículos 12 y 13.
Primera de Corintios capítulo 10, versículos 12 y 13, dice la palabra de Dios. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Cayó David, que era un hombre que tenía el corazón conforme al corazón de Dios. Era un hombre de Dios. Cayó el presidente Bill Clinton con su secretaria, ya lo dijimos antes. Y el diablo no cesa. Somos su objetivo, usted y yo. Y escuchamos decir, caen ministerios, caen gobernantes en diferentes lugares. ¿Cómo estamos tú y yo allí en ese punto? Pero dice el versículo 13, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Qué importante esto de las armas espirituales que tenemos usted y yo. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. No escuchándolo a él para acostarse al lado de ella, Dios no promete excluirnos de la tentación, pero sino darnos una salida de ella. No estamos excluidos, pero sí nos da una salida. El dominio propio. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, como lo compartíamos anteriormente. Resistir la tentación no hace que ella cese, pero permite que le domine. Qué importante esto. Quiero que miremos, hombres de verdad, lo que dice el libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 7. Dice la palabra de Dios: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Cuando hay un sometimiento a Dios, cuando somos temerosos de Dios, somos muy fuertes. Porque Él y yo, Él y usted somos su mayoría. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Pero me gusta lo que continúa diciendo el versículo 8, acercaos a Dios. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios para resistir las acechanzas del diablo? ¿Y cómo está mi dominio propio para poder resistir esas acechanzas? Porque Él no cesa de atacarnos. Él no se detiene para acecharnos continuamente. Resistir la tentación no hace que ella cese, pero permite que le domine.
Permite que le domine. Triunfar sobre la tentación requiere una reacción específica. Triunfar sobre la tentación requiere una reacción específica. Y si miramos lo que dice Génesis capítulo 39, en el versículo 12 nos dice: y ella lo asió por su ropa, diciendo, duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Resistir la tentación no hace que ella cese, pero no permite que le domine. Pablo dice a Timoteo: huye también de las pasiones juveniles. Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 22. Huye de las pasiones juveniles. Es mejor perder una prenda que perder tu fidelidad. El enemigo va a estar allí acechando, atacando, y te va a facilitar todos los medios. El momento, la ocasión, todo va a ser propicio para hacernos caer. Pero lo más importante es que tenemos a Cristo. San Pablo dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso dijo Martín Lutero. Está el doctor Martín Lutero, él dijo: no, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Qué bueno cuando Cristo está en nuestro corazón. Y si tenemos a Cristo en nuestro corazón, resistimos la tentación. Es mejor perder una prenda que perder tu fidelidad. Bueno, hombres de verdad, hombres de valor, hombres contra la corriente. Vamos a la conclusión de este tema que el Señor nos ha permitido compartir en esta mañana. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Bienaventurado el varón que resiste la tentación, dice la palabra de Dios en el libro de Santiago. Santiago 1:12. Pero me gusta lo que dice el versículo 13. Dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. Dice el versículo 14. Sino que cada uno es tentado cuando de sus propias concupiscencias es atraído y seducido. ¿Cuál es esa propia concupiscencias? Los malos deseos que hay en cada uno. Los malos deseos de los ojos, de los oídos, de la boca, de la lengua, de la carne. Entonces por eso dice Santiago: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Continúa diciendo el versículo 15, quiero leerlo, si me permiten. Dice: entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte.
Y dice en el versículo 16, amados hermanos míos, no erréis. Tenemos que estar muy alertas, muy atentos. Un lunes, un martes, un miércoles, un jueves, un viernes, un sábado, un domingo, 7 días a la semana, 30 días al mes, 365 días al año. Porque el enemigo no para, anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien destruir. La palabra de Dios dice que el ladrón no ha venido sino para hurtar, matar y destruir. Y Jesucristo ha venido para darnos vida y vida en abundancia. Ha venido para hurtar, matar y destruir. Él quiere acabar con tu salud, quiere acabar con tu relación de pareja, de familia, quiere acabar con las finanzas, quiere acabar con tu ministerio. Por eso tenemos que estar atentos para resistir las acechanzas del diablo. Rinda su vida al Señor y triunfe hoy sobre la tentación. Vale más que digan, aquí corrió, y no que digan, aquí quedó. Qué importante esto para nuestro diario vivir, hombres de verdad. Repito esto último, con lo cual estamos cerrando nuestro tema de hoy. Rinda su vida al Señor y triunfe hoy sobre la tentación. Vale más que digan, aquí corrió, y no que digan, aquí quedó. Vamos a abrir pantalla para que me ayuden a ver con sus conceptos, con sus aportes. Y la pregunta sería, ¿qué te llevas hoy? ¿Qué te llevas hoy de lo que hemos compartido en esta mañana, hombre de verdad, hombre contra la corriente? Buenos días, Rafa. Dios te bendiga. No sé si me estás escuchando. Armando, buenos días. Dios te bendiga, si te escucho bien. Bueno, la verdad, este pasaje me hace recordar pues, un episodio real que sucedió con una gran tentación, con una hermosa mujer, hermana de un gran amigo mío. Estando yo pues durmiendo, me toca la ventana y era ella, ¿no? Una mujer despampanante que cualquiera quisiera tener pues en sus brazos, pasando un rato muy especial, sexualmente hablando. Yo estaba separado de mi esposa, estaba fuera, muy lejos de mi casa, y estaba la oportunidad apenas para yo poder dejarme dominar por la tentación. Me toca la ventana, bueno, yo abro, yo pude sentarme, hablarle y decirle y negar la situación que ella estaba pues exponiendo, que era que quería. Como a José, también me llegó la tentación de esa manera. Y yo pude definitivamente rechazar esa tentación, que era una tentación muy fuerte, muy fuerte. Si yo no hubiera estado, digamos, en una relación con el Señor, pues hubiera caído. Y este pasaje me hace recordar, ¿no? Yo huí, dije, no, a uno como hombre, pues es muy duro una situación como esta. Entonces yo le doy gracias a Dios, ¿cierto? Que hubiera podido yo haber resistido a esa gran tentación. Imagine cómo estaría yo, mi gran amigo, que todavía sigue siendo mi gran amigo, y yo haberle traicionado a él, haber traicionado a mi esposa, pero haber traicionado primeramente a Dios. Las consecuencias hubieran sido grandes. Entonces, hago ese aporte esta mañana. Que el Señor los bendiga. Gracias, Armando. Muy valioso tu aporte y aprendemos juntos. Buen día, qué bueno verles. Mi Rafael, líder, muy agradecido por este tema que es medular en nuestra vida, es
de eso depende todo. Pero hay varias cosas que me llevo. Cuando José perdió su ropa, fue el comienzo de una gran pérdida, porque perdió su puesto, perdió su honor, perdió su libertad, pero jamás perdió la esperanza de que Dios se glorificaría en todo eso. Y precisamente por pararse en la fidelidad, Dios lo termina colocando como el segundo a bordo del gobierno de toda esa nación que ni siquiera era el pueblo donde él había nacido. Dice la escritura que no se puede amar a dos señores, Mateo 6:24, y aunque se refiere al dinero, de ahí se desprende todo, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Les dice que no se puede amar a dos señores porque terminará adorando a uno y odiando a otro. Con la tentación es lo mismo. Es decir, no solo es el temor a Dios, no solo es pensar, como decía Armando, que le agradezco también su testimonio, sino qué tanto disfruto la fidelidad. Si la tentación se disfruta, porque si no nadie caería en tentación. Decía Armando, fue una prueba muy difícil, claro, la carne es tentada. Pero si el pecado se disfruta, la fidelidad se sobredisfruta. Entonces no solo es derribar la tentación por el atractivo que nos brinda, sino tumbar la tentación por el deleite de tumbarla. Por decir, disfruto el poder que me ha dado Dios para derribar la tentación. En Romanos 8 dice que el Señor nos hizo más que vencedores y disfrutar el ser más que vencedor. El disfrutar es decirle a las tinieblas a que hay un hijo de Dios, que no es el orgullo humano, sino es darle la gloria a Dios con gozo. Por eso 2 Corintios 10:5 dice, derribando todo pensamiento que se opone al conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y en Filipenses 4:8 nos da la ruta y dice todo lo que es verdadero, lo que es amable, lo que es justo, lo que es puro, lo que es digno, si es virtud alguna, si es de alabanza, en esto pensado, o sea, nos da esa capacidad que tanto enseño en neurociencias de derribar. Entonces es el deleite. Y otra de las cosas que uno puede experimentar es que lo que elijo libertar será verdaderamente libre. Entonces la libertad se disfruta. Entonces es no solo esa parte. Yo creo que hay un proceso, hay una transición. Tú lo mencionabas en 2 Corintios 5:17, cuando dice, para los que están en Cristo, nuevas criaturas son, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Ya esa tentación que a uno le costaba, no solo ya no le cuesta, sino que se aborrece. Cuando Dios coloca en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad, lo lleva a uno a aborrecer el pecado. Es en 2 de Pedro 2:20 hay una sentencia bien complicada, porque dice, si aquellos que fueron liberados de las tentaciones del mundo, en ellas vuelven a ser sorprendidos que están enredados, su segundo estado viene a ser peor que el primero. Más les hubiera acontecido no haber conocido el santo mandamiento que les fue dado, pues será como una puerca
lavada que se revuelque en el lodo o un perro que vuelve a su vómito. Momentos en que es muy fuerte la palabra. Entonces Dios dice, aquel que me deja, aquel que retrocede, aquel que vuelve al pecado es como un vómito. De manera que quería compartir eso y gracias por traernos este tema tan especial, donde no solo es vencer la tentación, sino deleitarse de que esa actitud de vencerlo con la fuerza que nos da el Espíritu Santo es una forma de amar a Dios. Por eso Jesús dice, el que me ama, guarda mis mandamientos. Y termino recordando lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, todo lo puedo, pero tiene dos condiciones. La primera, en Cristo, quiere decir en comunicación, en unidad, en ese mantenimiento diario que nos decías todo el año. Y en ese en Cristo recibo el poder, porque Él me fortalece, o sea, me da la fuerza, la capacidad de derribar. Y en Juan 15:5 dice, porque apartados de mí, nada podéis hacer. Gracias, Rafa. Estamos muy contentos de tenerte acá. Gracias a ti, Carlitos, por tus enseñanzas, siempre aprendiendo de ti, líder. Y gracias por la oportunidad. No sé si alguien más quiere hacernos un aporte ya para concluir. Bueno, entonces oremos. ¿Te parece, Carlitos? Bueno, buen día. Darte las gracias, Rafael. Saludos a Buen todos. día, José Manuel. Dios te Buenos bendiga. días. Como dicen los chamos acá en Venezuela, es un tema heavy. Es un tema interesante, no solamente un día, sino los 365 días. Y no solamente es la tentación en el plano sexual. Por supuesto es bien fuerte y nosotros los hombres es la que con más frecuencia hay la tentación o la tendencia a caer. Pero es bien interesante lo que dice Carlos, apartado en Juan 15:5, apartado de mí nada podemos hacer. O sea, definitivamente, si no estamos con Dios, definitivamente tenemos el riesgo de caer constantemente. Entré tarde a la información acá, pero me llevo muchísima información que la palabra mismo lo dice, conocer la verdad y la verdad os hará libre. A veces el no conocer la palabra obviamente no te hace exento, el no conocer la ley no hace que no la cumplas, ¿no? Y la palabra es ley. Entonces, en la medida en que la conocemos, por eso es que la palabra dice, no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores. A veces escuchamos la palabra, la leemos, pero es tan importante estos espacios, por ejemplo, este espacio contra la corriente, donde nos reunimos y constantemente estamos en la palabra, por eso es que la palabra es viva y eficaz. Escuchándote y escuchando a Carlos, wow, cuántos errores, en cuántas tentaciones he caído por ignorante y he vuelto a recaer en algunos momentos. Entonces, hoy, ¿verdad? Que me llevo definitivamente que si yo soy una nueva criatura, tengo que actuar como esa nueva criatura. Tengo que hacer las cosas como esa nueva criatura. O sea, no puedo regresar al vómito, no sea Carlos, porque de una otra manera, consecuencia. Dios ama al pecador, mas no al pecado. ¿Okay? Entonces, bueno, verdad que gracias por este excelente tema, por esta excelente oportunidad de permitirme una vez más a mí y al equipo. Sé que eh, tienen la misma opinión de que definitivamente estamos en las manos de Dios y que Dios es un Dios de amor y nos permite estos espacios para seguir creciendo como hermanos. Gracias.
Bendiciones para todos. Yo quisiera, gracias, José Manuel, yo quisiera agregar esto. Uno, con estos temas tan potentes, yo quisiera, o uno quisiera, que esta sala, que tiene una capacidad para 100 personas, estuvieran 100 hombres aquí. Y alguien diría, bueno, pero sí vale la pena levantarse los sábados, que es como un día que de pronto uno puede levantarse un poco más tarde o puede salir a hacer deporte y dedicarle esta hora. Pues les cuento que una de las cosas que más lo motiva a uno a estar aquí es que esto lo nutre. Es decir, uno anhela que vengan otros, pero para mí es demasiado importante este espacio de una horita donde nos estamos retroalimentando, y más como hombres que tenemos la responsabilidad del liderazgo de esa parte, de estar allí todo el tiempo nutriéndonos y recordándonos que pertenecemos no a este mundo, sino al reino de los cielos. Solo dejo una pregunta allí acompañando a este excelente tema, Rafa, y es si fuimos trasladados al reino de su amado Hijo, y ese reino es eterno y colocó eternidad en nuestro corazón, ¿qué tanto disfrutamos la eternidad? Porque ya la tenemos, ya aquí este es un espacio eterno. ¿O seguimos invirtiendo el tiempo más en las cosas temporales y en las que se van a acabar? Esa pregunta de qué tanto disfruto la eternidad es bien, bien poderosa. Entonces, qué bueno llevarnos esto. Gracias, Rafa. Adelante con tu oración de cierre. Gracias, Carlitos, a ti y a todos los compañeros. Les invito a que oremos para concluir. Padre Dios, te damos gracias en esta mañana, que nos permite reunirnos como hijos tuyos, Dios. Te doy gracias por cada uno de estos hombres de verdad, hombres de valor, hombres esforzados y valientes, hombres contra la corriente, Señor. Hoy te pido que bendiga sus vidas, sus hogares, sus familias, que concedas a cada uno los anhelos y peticiones de su corazón conforme a tu santa voluntad. Pero lo más importante de todo que te pedimos en esta mañana, Señor, es que te conozcamos a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Oramos unánimes en la fe para que no nos dejes caer en tentación, Señor, y nos libres del mal. Tu palabra dice, Señor, que seamos sobrios y velemos, Señor, porque el adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Ayúdanos a resistirlo firmes en la fe, como está escrito en tu palabra, para que hagamos tu voluntad aquí en la tierra, así como se hace en el cielo. Colocamos en tu presencia este nuevo día, todas las actividades de cada hogar, de cada familia, el nuevo mes que empieza, Señor, lo colocamos delante de tu altar y te damos gracias por el mes de septiembre que terminó. Gracias por tu protección, por tu compañía y por estar siempre con nosotros. Oramos unánimes en la fe y te pedimos que nos des tu bendición en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret. Amén, amén y amén. Muchas gracias. Abrazo fraterno. Amén, amén. Gracias. Ok, gracias. Un Rafael, abrazo gracias, grande. Carlos. Dios les Bendiciones para Chao, bendiga. chao. Muchas gracias. Fin de Hasta semana. luego. Un Buenos gran días, abrazo. bendiciones para todos. Bendiciones. Buen día para todos. Abrazo fraterno. Feliz fin de semana.